Bueno, ya sabemos que estamos en un momento de mucha evolución a nivel planetario, donde estamos el ser humano evolucionando en conciencia y dejando de ser tan animales para tener una parte mucho más espiritual, siendo como dioses en la tierra y no dejándonos llevar por nuestras tendencias más de los chakras bajos. Y en este momento de ascensión planetaria, los animales nos están ayudando a purgar todas esas sombras que el ser humano tiene atascadas en los chakras más bajos, como por ejemplo el chakra raíz, donde ahí pues puede haber desequilibrios de los instintos primarios, de por ejemplo comer sin tener hambre o tener sexo porque le da placer al cuerpo, es decir, actuar desde esa inconsciencia, de esas tendencias casi compulsivas del cuerpo o actuar desde lo que hay que hacer sin que yo lo haya elegido. Entonces, igual que a veces algunas en nosotros podemos hacer bromas o comparaciones en cómo tendemos a coger actitudes de animales, por ejemplo el decirle a alguien es que hablas como un loro, es decir, estás todo el rato repitiendo algo que no estás quizá pasándolo por el filtro o es simplemente la misma frase una y otra vez, o decir, por ejemplo, estás comiendo como un cerdo, ¿no? Que no tiene fin, que estás comiendo en exceso, comiendo de una manera que también a veces está bien, ¿no? Comer con las manos y mantener el niño interior despierto desde el juego con la comida o el alimento que nos nutre a través también del disfrute. Pero bueno, para que entendamos el cómo a veces hemos representado tendencias de esa parte más animal que está en nosotros, porque nosotros estamos habitando un cuerpo y entonces también estaba esas tendencias, ¿no? Sobre todo en la tercera dimensión, donde hemos estado evolucionando en cada chakra, entonces pues bueno, pues por eso ahora se están viendo muchas sombras que se están liberando respecto, por ejemplo, a una sexualidad compulsiva, como hay personas que han tenido problemas con viciarse al porno o a tener un sexo no desde la presencia, sino desde una compulsión, o el comer en exceso, o el dejarse llevar por vicios para querer escapar del presente. Todo eso son problemas o energía atascada en alguno de nuestros chakras, entonces nos generan un vacío existencial porque la energía no está fluyendo normalmente y cuando nos atascamos demasiado en ese vacío, una manera de salir de esa insatisfacción es buscar estos placeres momentáneos, es decir, alimentar un ratito la energía del cuerpo, esa felicidad o ese placer que es momentáneo, que sabemos que no nos sienta bien, que no nos ayuda a generar la vida que queremos construir, pero nos ayuda un ratito a olvidarnos de ese malestar o de esa prueba que no estamos venciendo, o el hacernos un poquito más en el rol de víctima o en la tristeza, en vez de querer como escuchar al alma, escuchar al corazón y cambiar y permitirnos morir y renacer todo el tiempo para que siga la energía fluyendo, seguimos evolucionando y no nos atasquemos en esos en esas tendencias. Abrámosle la puerta a la evolución. Entonces quería compartir experiencias, bueno, de estos días pasados, que fue hicimos una visita al Biopark de Valencia, que después de estar viviendo aquí bastantes años, pues todavía no lo conocía y nos apetecía un montón a X y a mí el descubrirlo y bueno, pues fue llegar allí. Voy a comentar también un poquito cómo es. Es como un zoológico teñido de matices eco-friendly, donde no hay jaula realmente, pero los animales siguen encerrados en una especie de jaula muy bonita, con paisaje hecho de cemento y cascadas artificiales, y donde conviven algunas especies con otras, y algunas pueden ver a otras pero no pueden interactuar, entonces el humano pues va paseando por ahí y bueno, puedes observar cómo son las tendencias de estos animales, cómo se relacionan entre ellos y parece que nos acerca más a la vida salvaje de animales de otros lugares del mundo. Eh, bueno, fue llegar allí y al principio sí sentí mucha tristeza porque
se notaba como los animales estaban desconectados de su naturaleza, de su esencia. Pues si coges a un animal y le prohíbes que elija dónde quiere estar, le prohíbes que elija qué quiere comer y le obligas a estar como en una cárcel, al final estás como desconectando. Y entonces esos animales, por ejemplo, no era tan fácil el comunicarte telepáticamente con ellos porque estaban como presos, como esclavizados. Entonces estaban blindados a nivel de corazón y bueno, pues eso fue al principio un poco como doloroso. Después de este momento así de tristeza, bueno, fue confiar en que Dios siempre sabe por qué suceden las cosas y que hay que confiar siempre en el plan divino porque todo es para la luz y todo es perfecto. Y después de sentir esta verdad y decir, ok, pues ya que estoy aquí voy a vivir esta experiencia de la manera más amorosa y a ver para qué he venido hoy, por qué me apetecía venir. Y descubrí esto de cómo los animales, haciendo algunas vivencias que en su modo natural no vivirían, porque el humano les obliga a vivir cosas de manera artificial, están ellos ayudándonos a purgar sombra que nosotros teníamos y que nos atoraban en la parte más animal. Voy a poner distintos ejemplos para que vayamos viendo el paralelismo. Por ejemplo, había elefantes que estaban sumamente tristes, estaban tan tristes que se les veía muy bajos de energía y con esa energía tan baja ni siquiera querían darle un golpe a la pared y tirarla, porque estoy segura de que si ellos quisieran hubieran derrumbado esa cárcel, pero no tenían energía de tanta tristeza y seguramente llevaban ahí un montón de tiempo, pero todavía con la trompa estaban mirando por encima del muro, tocando las piedras para ver si había alguna posibilidad como de salir o como de no seguir en esa cárcel. Pero esa cárcel que ellos estaban viviendo, muchos humanos también la estábamos viviendo, porque son cárceles mentales. Es como el elefante que de pequeño le ponen una estaca y entonces pues él no consigue soltarse de esa estaca porque es muy fuerte y no consigue salir de ahí, y cuando el elefante crece sigue atado a la misma estaca y ya con su fuerza y con su corpulencia podría tumbarla y soltarse fácilmente, pero ya en su mente creó la idea de que no puedo, es muy difícil, es imposible y ya no lo intenta. Y este tipo de cárcel que viene el elefante, que es una cárcel mental, que no tiene nada que ver con su capacidad real, muchos humanos la tienen. Entonces, cuando hay humanos que vemos esta escena, podemos empatizar con el elefante y sanar a través de solo observar en el otro lo que está viviendo. Esa es una manera de purgar sombra. Otra manera de purgar sombra es vivir la experiencia. Es decir, hay personas, igual que algunos animales, que están viviendo una experiencia que quizá es dolorosa, quizá es algo incómoda, y simplemente convivirla y consentirla, ya la atraviesan esa emoción y ya se libera. Entonces, por eso se dice que cuando sana uno, sanamos todos, porque ese uno que ha elegido sanar un patrón a nivel vibratorio manda esa luz de sanación, es decir, cuando se ha permitido atravesar la experiencia y sentir toda la emoción que esa experiencia llevaba, vivirla desde la plena aceptación, el quizá sacar algo de sabiduría o aprendizaje de esa experiencia, todo eso era sombra, se convierte en luz y esa luz va sumada a la energía del inconsciente colectivo, por ejemplo, que es lo mismo que los registros acásicos, solo que desde la conciencia nos conectamos a los registros acásicos y el inconsciente colectivo es inconsciente, que es lo que a veces nos domina, ¿no? El que no sé por qué, pero actúo de esa manera, no pienso qué es lo que quiero comer y lo hago de una manera sin pensar. Eso que he hecho sin pensar, ¿de dónde viene? Pues a veces de ese inconsciente colectivo, que tiene que ver a veces con lealtades familiares o directamente con toda la raza humana. Entonces, bueno, quería poner distintos ejemplos de los animales y para que veamos el paralelismo.
y ya he dicho uno, en los elefantes, cuando estaban tan tristes que no tenían energía para cambiar y estaban atascados en una cárcel mental. Otra fue que había leones que estaban en lo alto como de unas piedras y estaban al lado de otros espacios donde había animales que serían presas para ellos en la vida real. Entonces estos leones simplemente estaban observando a esas presas. ¿Qué pasa? Que quizá estos animales, a estos leones, le habían atiborrado a comida por la mañana y bueno, pues como no tienen tampoco mucho espacio para correr, no generan como más energía, el cuerpo no les pide moverse más, entonces estaban tranquilos solo observando. ¿Y qué pasa? Que quizá en la naturaleza observarían, pero harían estrategia para cazar o harían estrategia para que esos animales no se acercaran a sus crías o estarían como observando desde otro lugar. Pero aquí, que ni ellos podían salir de ese espacio, ni los otros animales podían tampoco salir de su espacio, los leones tienen la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de aprender cómo otros animales se comportan cuando no tienen peligro aparente o cuando están fuera o cuando están en ese recinto. Entonces también pueden observar, pueden sentir, estar cerca de lo que serían presas sin tener ya despierto ese instinto de cazarlos. Entonces es como darles es que no quiero decir la oportunidad, ¿no? Pero es como darles la posibilidad de vivir una experiencia totalmente diferente. ¿Y qué pasa cuando esos leones tienen una experiencia totalmente diferente a la que naturalmente tendrían? Que tienen una conciencia diferente, que empiezan a experimentar algo distinto, que empiezan a entender de otra manera o a ver otras posibilidades o a sentir otras cosas. No sé qué se les mueve dentro porque no conseguí telepáticamente como sentirlo, pero sé que cuando tú te metes en una situación diferente experimentas cosas distintas y eso es lo que estos animales, estando en ese tipo de jaula y en esta situación tan antinatura, estaban teniendo esa opción de experimentar la vida de un modo totalmente diferente. Y si esos animales, al estar tan conectados con el inconsciente colectivo de su propia raza, tienen una experiencia totalmente diferente, está sumando energía a esa energía del inconsciente colectivo de esa raza. Es decir, si todos los pájaros cuando nacen ya tienen el instinto de tienen que migrar en tal época, de saben cuáles son los depredadores, de saben cuál es el alimento, ¿por qué lo saben? Por el instinto. ¿El instinto de dónde les viene? De esa energía que tiene el inconsciente colectivo de esa raza. Entonces, en los leones, por ejemplo, de este Biopark de Valencia, estaban sumando una energía totalmente diferente que ayuda a evolucionar a toda la raza de leones, porque están mucho más conectados, porque ellos funcionan no tanto desde los chakras altos, que los chakras altos te conectan más con tu energía de, por ejemplo, del planeta que vienes, de conectar más con tu propia misión de vida, con lo que tienes totalmente diferente del colectivo, sino que cuando es un animal que está mucho más conectado con la mente colmena, es decir, con toda la energía de toda esa raza, de toda ese animal, todos tienden a comportarse de la misma manera, todos tienden a saber qué tipo de cosas es peligro, todos tienden a tener esa sabiduría porque pertenecen a esa raza. Después sí, cada uno tiene su propia personalidad. Cuando empiezas a observar, por ejemplo, a un perro, sabes que aunque en su raza tiendan a ser más nerviosos, dentro de la raza de ese perro, el tuyo tiene tales características, o porque se ha criado en tal ambiente, pues tiende a tal cosa, o porque cuando nació tuvo, no sé, una situación tal, tiene tales características que le hacen único, pero sigue funcionando a través del inconsciente colectivo de esa propia raza. En el humano no está siendo tan así ahora que estamos cambiando a la quinta dimensión, porque en la tercera dimensión sí hemos como trabajado más lo que es la individualidad, pero era de una manera manipulada, es decir, se nos decía desde fuera cómo todos tenemos que ser así, todos tenemos que
pensar de la misma manera, gustarnos las mismas cosas, aunque dentro de nosotros se movía como algo de decir, no encajo, no encajo. ¿Por qué? Porque estábamos despertando hacia la quinta dimensión. Y en la quinta dimensión ya conoces tu propia individualidad, es decir, ya sabes cuáles son tus características, cuáles son tus dones, qué se te da bien, qué no se te da bien, cuáles son tus tendencias, dónde están las heridas de tu infancia. Y ya conociendo tu propia individualidad, te acercas al colectivo sabiendo que tu individualidad pertenece al todo. Es decir, al final tú te tienes que integrar con el todo para ser todos uno. Y por esto mismo lo que uno siente dentro tiene que ver con lo de fuera. Por ello, cuando uno le genera tal emoción el ver tal animal, el aprender con las experiencias, por ejemplo, de estos animales, también eso te alquimiza y te cambia dentro. Voy a poner luego también ejemplos más aterrizados de, por ejemplo, con los perros, que también son más notables y están más en lo cotidiano. Entonces, otra de las cositas que pasaba, que vi en algunos animales, fue en los elefantes también y en monos, que era que estaban tan estresados porque estaban como medio locos, ¿no? O sea, animales que quizá en la naturaleza caminan muchísimo, que simplemente cada día es totalmente diferente porque están en otro lugar, porque tienen distintas experiencias y al estar ahí encerrados, que posiblemente tendrían el mismo horario todos los días para comer, el mismo horario para, no sé, como una vida muy, muy predecible, ¿no? Es como repetir el día de la marmota una y otra vez. Pues estos animales estaban tan estresados de no poder elegir, que una de las maneras de soltar ese estrés era a través del sexo. Entonces vimos un elefante que estaba persiguiendo a la elefanta todo el tiempo. Vimos unos monos también, que estaba el mono macho apareándose todo el rato con una hembra. ¿Y por qué comento esto? Porque en los humanos también se despertó eso. Cuando había personas que sentían ese vacío existencial, como he comentado antes, les daba por compulsiones. Y uno de los modos de soltar ese estrés, de liberar esa energía de locura, ¿no? De no está bien, de siento algo que no está bien dentro, no me siento del todo feliz, pero a veces no sé lo que es, o lo sé y lo ignoro, y eso me genera también más vacío. Todo ese estrés, toda esa, que a veces es estrés, a veces es depresión, ¿no? Pero sigue siendo como esa energía que no está fluyendo bien. Una de las maneras de soltarlo, sobre todo en los hombres, por la educación que hemos recibido a nivel sexual en España, que está más enfocada a que los hombres suelten el estrés a través de la eyaculación. Entonces había mucho hombre que estaba pues en esa compulsión sexual, como simplemente para liberar estrés, ¿no? Es utilizar la eyaculación como soltar estrés, cuando también está soltando energía vital. Pero bueno, que en las mujeres se suelta naturalmente a través de la menstruación y en los hombres se suelta a través de la eyaculación. Entonces, es como una parte muy animal, ¿no? De tengo tanto estrés, mi cuerpo está incómodo, yo estoy emocionalmente incómoda, y entonces me agarro a un placer que es momentáneo, que es un placer del cuerpo, como para soltar esa incomodidad. Y bueno, pues estos animales lo estaban también representando. Nuevamente, cuando lo vemos o cuando ellos lo están viviendo, se está liberando esa energía del inconsciente colectivo de todo el planeta. Entonces, por ejemplo, ahora, bueno, desde hace un tiempito, ¿no? Hay muchos humanos que están abriendo el corazón, y una de las maneras de amar más es canalizarlo hacia los perros, por ejemplo, que está muy hermoso porque los perros, una de las cosas que me parece nos enseñan es el amor incondicional. Un perro es el primero que te saluda siempre feliz, que está contigo a las buenas y a las malas, que le hagas lo que le hagas, va a estar detrás de ti amándote o buscando tu cariño, o como toda esa energía, ¿no? De tanto amor. Otros animales, por ejemplo los gatos, te enseñan la aceptación del tú ámales incondicionalmente, porque ellos son muy
quizá egoístas no sé, o se aman tanto que ellos eligen si quieren hoy cariño o no quieren, o si hoy van a ir contigo cuando les llames o hoy no, o ellos nos enseñan eso, a aceptarles tal y como son y a ver la belleza en eso que es impredecible y que no siempre va a estar ahí para ti. No siempre un gato va a recibir el cariño cuando tú se lo quieres dar, ni va a darte cariño cuando tú quieres. Entonces, es como el aceptarlo, ¿no? Lo que nos enseñan los gatos. Entonces, algo que ha pasado con los humanos desde hace un tiempo es que estamos abriendo tanto el corazón que a veces nos era más fácil el coger un perro y achucharlo y darle cariño más que tener una conversación incómoda con nuestros padres o pedir perdón o decir te amo. Entonces, ha sido como desviar esa energía de tanto amor que a veces no sabes cómo sostenerla hacia las mascotas. Y a veces, bueno, pues ha sido un poco como distorsionada, porque quizá a un humano sabemos cómo amarle, pero a un perro lo hemos amado de una manera que no va con su naturaleza, porque algunos perros lo llevan en carrito, cuando un perro, a mi parecer, si está sano, le viene bien correr, le viene bien jugar y estar libre y correr y saltar, y eso es lo que le va con la naturaleza y con la salud del mismo perro. Entonces hay humanos que han tendido como a cuidarles de más, a llevarles a la peluquería, a elegirles la comida que les va mejor para su pelaje, en fin, como cuidar de una manera medio humanizándoles, que está bien. Al final necesito dar tanto amor que mejor darlo a un perro que no darlo, que reprimirlo, solo que esa oleada se tienen que ir alineando para que entendamos también que amar es amar incondicionalmente y que si yo amo a un otro tengo que aceptar la necesidad de ese otro, no obligarle a que mi manera de amar es la buena y entonces yo te quiero amar y yo te voy a dar mi amor a mi modo. A veces no, a veces a un perro es, no sé, por ejemplo, Bruna, ella es cazadora, entonces ella se siente feliz cuando caza un conejo. Yo podría estar en contra de que ella mate un animal o lo que sea, pero es su naturaleza, entonces respetar que a ella le viene bien el mantener su instinto vivo. Entonces, bueno, pues eso, con los perros creo que ha sido también otra manera de sacar ese amor que teníamos reprimido, ¿no? Porque venimos también de generaciones donde al padre se le ha tratado como un señor, donde había como una escala de jerarquía tan grande entre los hijos y el padre a veces, que el padre solo daba miedo, el padre primero comía y luego comían los hijos, o cuando seas padre comerás huevos, no había como esa horizontalidad, ¿no? Que no digo que tengan que ser igual el trato que tiene un padre a un hijo, no me voy a meter ahí, pero nuevamente estamos pasando al otro lado de la balanza, donde se generan niños que son dictadores porque hacemos lo que el niño quiere, el niño come siempre lo que le da la gana y vamos a respetar tanto su libertad y su naturaleza que nosotros los padres estamos todo el rato al servicio de ese niño. Y ese niño al final se acostumbra a que todos los demás estén a su servicio y que él siempre tiene las de ganar y que su palabra es la única y la buena y al final se convierte en un pequeño dictador que no entiende que haya otros que también tienen sus prioridades y que no todo trata de él y de como si fuera la persona más importante, no, al final somos parte de un todo y bueno, pues es como evolucionamos a veces por ese tipo de tendencias. Entonces, bueno, pues simplemente que a través de observar los animales podemos aprender muchísimo. Igual que ahora, nuevamente, es que es maravilloso cuando consigues verlo. Ahora que estábamos volviendo a la naturaleza, al, por ejemplo, tener más animales, ¿no? Hay gente que también le ha dado por la huerta y esos temas, pero no me quiero meter tanto ahí, aunque sí, están despertando las mujeres en medicina y es hermosísimo, las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, los animales con los que empezábamos a convivir eran más gallinas o conejos o tener algún pececito o cosas así. Entonces, ¿qué nos da la oportunidad de tener estos animales en casa sin que únicamente sean como antes se tenían para la carne y para los huevos?
cuando los tenemos de una manera un poquito más como parte de la familia, les empezamos a observar y empezamos a darnos cuenta de sus características diferentes de cada animal dentro de la manada. Empezamos a ver cómo ellos se comportan, cuál es su jerarquía, cómo es su modo de vivir. Nos empieza a dar curiosidad. Entonces dejamos de tratar a los animales como si fueran puro objeto, como estaba pasando hace 2 generaciones atrás, y ahora estamos empezando a verlos desde la empatía, desde la curiosidad, desde el querer saber cómo funcionan, del querer saber qué se mueve dentro de esos animales. Entonces, eso que era maravilloso, que estaba sucediendo naturalmente, nuevamente pues aparecen los del gobierno y empiezan a decir que hay que inscribir a las gallinas y de que no sé qué problemas pueden tener para la salud los animales. Entonces, bueno, es como gracioso cuando el momento evoluciona hacia la empatía con el todo, hacia darnos cuenta de que nosotros somos uno con nuestras propias características y fuera hay características totalmente diferentes y maneras de pensar totalmente diferentes y modos de funcionar distintos. Eso nos amplía muchísimo la conciencia. Entonces, una de las maneras de ampliarla más es a través de los animales. Y bueno, cositas de por qué los animales también podemos aprender de ellos para entrar en la 5ª dimensión, que son cosas sencillas. Es estar en presente, porque un animal es maravilloso porque no tiene máscaras. Entonces tú le ves y lo que ves es su verdad. Y eso es lo que tenemos que encarnar los seres humanos en la 5ª dimensión, el ser en presencia, el ser verdad, el que no exista como caretas, no existan disfraces, sino que uno sea con su esencia, porque eso también es lo que gusta cuando ves la humanidad en el otro, cuando conectas de corazón a corazón, porque te está hablando desde ahí. Entonces los animales también nos enseñan eso. También los animales nos enseñan la 5ª dimensión porque no existe el bien y el mal en los animales. No existe. O sea, ellos son naturales y son libres de escoger y entonces aprenden de la causa y efecto. Entonces, un animal no se cree que sea malo por hacer tal cosa. No, es simplemente pues como en el momento actuó y luego ve el efecto que eso genera y aprende de la situación y va cambiando. Entonces, es también muy hermoso el darnos cuenta de cómo esas características de unidad, es decir, no existe dualidad, está ya en los animales. Y esa es la 5ª dimensión también, cuando está unificado. Cuando no está juzgando si hace frío o calor, si esta persona es más importante o menos importante, si está bien o mal. No. El árbol de la manzana, donde, bueno, que era un melocotonero, donde comió supuestamente Eva, lo que nos hacía era empezar a explicar las cosas desde el bien y el mal. Y eso fue lo que generó como esa separación, esa dualidad, donde existen personas buenas, donde existen personas malas, y la 5ª dimensión es, no existe nada, existe solo la consciencia y la inconsciencia, y todo es parte de lo mismo. Entonces, bueno, hoy quería compartir un poquito de estos temas. Y algo también que quiero hacer un pequeño paréntesis porque es el momento de hablar de esto, aunque no me es un tema tan agradable porque prefiero poner como el foco en otra dirección, pero es el tema que está pasando ahora también con el apagón. Ya estamos viendo que... Bueno, voy a grabar otro vídeo, sí. Bueno, gracias y besitos y disfrutar de la evolución. ¡Ajo!